Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, me imagino que estarán con sus familias ahí sentados, ¿no? Bien. Yo sé que para muchos no están acostumbrados a tener un culto familiar, pero les aseguro que cuando uno se dispone a levantar un altar familiar, Dios derrama su presencia junto con su bendición, su protección y sobreabundancia. ¿Lo creen? Yo estoy convencido que Dios nos va a sorprender en este tiempo. Así que estén expectantes de lo que Dios va a hacer. Hoy quiero compartir la palabra de Dios que está en Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bueno, es el devocional, pero justo esta palabra tocó mucho mi corazón y me venía en la mente esta palabra, no me dejaba dormir. Creo que esta palabra es una palabra que el Señor nos está hablando en este tiempo, de lo que estamos pasando, ¿no? Va a ser de mucha bendición. Por eso voy a dar como 4 secciones de prédicas del libro de Ageo. Así que estén expectantes. Vamos a capítulo 1, versículo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, el Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, esto era lo que estaba pensando el pueblo de Israel, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas? Y esta casa, refiriéndose a la casa de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Otra vez lo dice. Entonces en el versículo 8 nos da esta instrucción: subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a comenzar antes con una pequeña oración. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por permitirnos levantar un altar familiar. Y creemos que esta palabra va a ser, Señor, una palabra poderosa para nuestras vidas, Señor, y de bendición para nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés ministrando, Señor, derrama tu unción sobre cada uno de las familias que están presentes. Abre las puertas del cielo para que podamos, Señor, experimentar tu gloria, Señor. Gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bien, el título le puse Reconstruyendo nuestras prioridades. Como pastor he notado muchos sentirse frustrados por los deseos y las metas y los resultados que están experimentando hoy día, ¿no? Peor aún, a causa de esta pandemia, se paralizó casi el mundo entero. Tenía yo también planes para este año, teníamos picnic, teníamos retiro, y Dios frenó todo. Y muchas veces podemos pensar, pero si estamos haciendo las cosas del Señor, si estamos haciendo la obra de Dios, ¿por qué Dios tiene que paralizar todo esto? Hermano, les soy sincero, aunque podamos servir al Señor, aunque estemos trabajando al Señor, quizás Dios quiere que podamos enfocarnos en lo que Él quiere. Quizás podemos trabajar, podemos ser ministros, puedo ser pastor, pero a veces con todo esto, lo que está pasando, Dios frena para que podamos mirar al cielo y enfocarnos lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo para nosotros y para la iglesia. Y sabemos que el deseo de Dios para con nosotros son deseos para bien, deseos de paz y deseos de bendición, como su palabra lo dice. Pero como no lo veo o no veo los resultados, y esa discrepancia entre mi deseo y la promesa de Dios y los resultados que estoy obteniendo, me hacen tomar a veces algunas malas acciones, malas decisiones. Y puedes tener los mejores deseos para tu vida, no está mal. Puedes tener promesa de Dios para tu vida, pero si no tomas las acciones correctas, no vas a poder obtener los resultados que esas promesas te prometen.
En este día quiero que vuelvas y comiences a meditar y a pensar para que te conectes en tu vida. Estos 2 puntos que quiero hoy compartir con usted son 2 puntos muy importantes que el Señor nos habla a través de esta palabra. Y quiero comenzar con un breve contexto de lo que está pasando, ¿no? Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel, Dios permite que el pueblo de Israel salga, sea libre, y vuelva a la tierra de Jerusalén para la reconstrucción del templo. Y así lo hicieron. Durante los primeros 2 años pusieron los cimientos, comenzaron a reconstruir, pero de inmediato comenzaron a aparecer obstáculos, comenzaron a venir los enemigos del pueblo de Israel, obstaculizando la obra. Pero la verdadera razón por la cual se paralizó la obra es porque el pueblo de Israel comenzó a priorizar más su comodidad, comenzó a priorizar más su bienestar personal, y de pronto comenzaron a dedicarse a la construcción de sus propias casas. Entonces ahí vemos la queja de Dios, ¿no? Y Dios le dice a través del profeta Ageo: el problema que ustedes están teniendo no es que tienen las prioridades incorrectas, han puesto el orden incorrecto en sus vidas. No se dan cuenta lo mal que están viviendo, porque están tomando ciertas acciones, decisiones, pero no tienen los resultados que quieren obtener. Por eso dice: sembráis mucho, y si sembraste mucho tenés que recoger mucho, pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Dice que vestís y no os calentáis, y trabajáis a jornal. Recibe su jornal en saco roto. De seguro tenías en este año 2020, tenías proyectos, tenías metas, tenías muchas cosas que querías hacer, pero por la culpa del coronavirus me arruinó mis planes. Y yo pregunto, ¿de verdad crees que la culpa es el coronavirus? ¿De verdad crees que la culpa es del diablo? ¿De verdad crees que la culpa es del gobierno? ¿De verdad crees que la culpa son los chinos o los coreanos que nos culpan? Lamentablemente no logramos alcanzar a entender la diferencia que hay entre lo que el Señor quiere para nosotros, los planes que tiene para nosotros, y lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Por lo tanto, Dios está diciendo: me están perdiendo de vista. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante poner nuestra mirada en Dios, pero estamos perdiendo de vista a Dios. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a enfocarnos en las cosas de la vida, en las cosas del trabajo, en las cosas de cómo ganar más dinero, de cómo vivir más cómodamente. Y Dios comienza a ajustar cuenta con Ageo y con el pueblo de Dios. Y en medio de todo lo que está pasando, el Señor está diciendo: tienes que meditar. Iglesia, el Señor nos habla y nos dice: tienen que meditar en este tiempo. Este tiempo no es un tiempo de quejarnos. Este tiempo no es tiempo de estar preocupándonos. Ay, ¿qué comeremos? ¿Qué vamos a hacer? De echarle la culpa a alguien. No, sino que es un tiempo donde debemos meditar. Dice en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Miren, me llamó la atención cuando dice Jehová de los ejércitos. Y cuando Dios se manifiesta como Jehová de los ejércitos, es cuando un país comienza a rebelarse contra Dios o comienza a atacar al pueblo de Dios, y es ahí donde Dios se manifiesta en favor del pueblo de Israel diciendo: yo Jehová de los ejércitos, ¿no? Como diciendo, Dios se está preparando para la guerra, para la pelea contra sus enemigos. Pero en este caso está diciendo Jehová de los ejércitos, dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Es como que está diciendo: hey, mediten sobre vuestros caminos, porque si no, me pongo en contra de ustedes. ¡Wow! ¿No? Ageo, tienes que meditar. Tienes que poner a todo el mundo a pensar y a meditar en sus caminos. Y uno de los problemas más grandes que veo yo dentro de la iglesia es que la gente quiere que uno piense por ellos. La gente pretende que yo les solucione sus problemas por ellos.
Y no está mal, no es que no quiera. Yo puedo ayudarles a identificar los problemas, puedo ayudarte a entender algunas dificultades, algunos errores que estás teniendo. Pero si tú no te pones a meditar en ti mismo, hasta que no reflexiones por ti mismo de lo que está ocurriendo a tu alrededor, no obtendrás los cambios correctos. Nadie puede pensar por ti mismo. Me llamó la atención una frase que me encantó, que lo dejé grabado, que dice, escuchen bien, te lo puedo explicar a ti, pero no lo puedo entender por ti. Otra vez, te lo puedo explicar a ti, pero no lo puedo entender por ti. Qué verdad, ¿no? Y es verdad, yo puedo explicarte, pero si vos no meditas, si vos no analizás, hasta que no se te caiga la ficha, las cosas no van a cambiar. Y te puedo asegurar, no es que no lo entiendas, no es que no lo entendemos, nos hacemos el tonto, creemos, decimos no entiendo, no es que no lo entendemos, es que no queremos entender. Y lo podemos ver, lo que pasó hace pocos días, ¿no? Cuando el gobierno decretó la cuarentena total, donde dijo nadie salgan. ¿Qué hicieron la gente? La gente, uy, mirá, tenemos semana larga, uy, vamos a aprovechar para ir de vacaciones, y se fueron a la costa. Pregunto, ¿realmente ellos no entendieron o no quisieron entender? Y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Entonces, hasta que tú no te pones a meditar por ti mismo lo que está ocurriendo a tu alrededor, no obtendrás los cambios correctos. Nadie puede pensar por ti mismo. Por eso es un tiempo de sentarse a meditar en los resultados que estás teniendo. Puede ser que estás tomando algunas decisiones correctas, pero los resultados no fueron correctos. O quizás creas que las decisiones que tomes sean incorrectos, pero traen resultados correctos. Como lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Trabajaban duro, pero tenían poco. Obtenían poco. En vez de avanzar, retrocedían. Ellos no eran vagos. No eran que no trabajaban, ellos trabajaban duro, pero ¿por qué retrocedían? ¿Por qué trabajaban y de pronto perdían todo lo que tenían? ¿Por qué? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si creo que estoy haciendo las cosas correctas? Me salen las cosas mal. ¿Cuál es el problema? Y Dios está diciendo, el problema que ustedes tienen es un problema de prioridad. Es un problema de prioridad. El Señor dice, han decidido hacer su casa primero en vez de poner mi casa primero. En el versículo 2 al 3, esta es la queja de Dios en contra de este pueblo. Ustedes dicen que todavía no es tiempo. No es tiempo de poner a Dios primero. No es tiempo de poner la casa de Dios primero. Han estado tan ocupados por sus comodidades, por sus bienestares, por su economía, y han desocupado en las cosas de Dios. Porque tengo otras prioridades, tengo mis metas, Señor, mis sueños que cumplir. Lamentablemente, estas excusas que muchos de nosotros ponemos para no hacer aquellas cosas que son las correctas, o sea, las prioridades y la voluntad de Dios. Siempre posponemos y decimos cuando las cosas estén mejor, Señor, cuando las cosas estén mejor, Pastor, cuando sea el tiempo de Dios, esta gran frase, cuando sea el tiempo de Dios, Pastor, voy a volver. Cuando esté mejor económicamente, cuando tenga más tiempo, podré entonces yo dedicarme un tiempo para el Señor. Padre, cuando tú me des una casa, Padre, cuando tú me des un auto, yo me pongo a servirte a ti. Esta gran frase, ¿no? En otras palabras, si siembras mucho, debes recoger mucho, pero recoges poco. De pronto hay hermanos que trabajan los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, pero en vez de tener más, pierde más. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, hermanos. Es algo espiritual. No es simplemente algo matemático, porque matemáticamente nosotros creemos que cuando comenzamos a trabajar más, cuando sembramos más, lo correcto sería, el resultado sería que teníamos que obtener más, pero es incorrecto. Perdemos más. ¿Por qué? Porque no hemos priorizado a Dios en nuestras vidas.
porque han decidido ocuparse su casa primero en vez de poner mi casa primero. Ustedes dicen, todavía no es tiempo de poner a Dios primero. Bien, Dios frenó todo. Ahí está. Dios permitió esta pandemia y nos frenó a todo. No solamente a ustedes, a los pastores, a la iglesia, todo. ¿Por qué será? Yo creo que el Señor nos está dando un mensaje muy claro. El problema no es tu deseo, ni las promesas de Dios, ni aún las acciones que estás tomando, sino que el problema es que lo que tú deseas, tus acciones, las promesas de Dios y aún los resultados en tu vida, es que no lo estás haciendo para Dios primero. Es por eso Dios le dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Entonces mire lo que dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que primero el Señor nos está queriendo decir? Reedificar la casa. Reedificar la casa, pregunto, ¿por qué Dios se empecina tanto en la reconstrucción de la casa, del templo de Dios? Es para restablecer la comunión con el pueblo, la relación con el pueblo. Siempre Dios tomando la iniciativa de establecer su relación con nosotros. Nosotros que somos tan tercos, siempre Dios tomando la iniciativa de extender su mano, de entablar una conversación, una relación por el bien de nosotros y por bendición sobre nuestras vidas. ¡Wow! ¿Podés entender esto? ¿Podés entenderlo? ¿Por qué Dios se empecina tanto en restaurar el templo de Dios? Para que restauremos nuestra relación con Dios. Y yo creo que también este tiempo es un tiempo que restauremos como familia. Primeramente, levantar un altar familiar en nuestra casa. Enfocarnos primeramente en cuidar nuestra familia en la vida espiritual. No estoy diciendo en lo económico. Primero siempre tiene que ser en la vida espiritual. Ay, entonces uno puede pensar, ay pastor, entonces no hace falta que nosotros vayamos a la iglesia. Después cuando termine la pandemia, ay, podemos tener culto familiar. ¿Para qué molestarnos ir hasta la iglesia? Más seguro estar en casa. Hermanos, cuando uno realmente se dispone a levantar un altar familiar en su casa y pone a Dios como primero en su vida, ¿usted cree que va a faltar a la iglesia? ¿Usted cree que va a dejar de venir a la iglesia? Al revés. Cuando uno comienza a poner a Dios en primer lugar, uno viene a la iglesia, uno se congrega, uno no solamente tiene culto en su casa, un culto familiar en su casa, sino que también desea reunirnos con los hermanos para levantar una adoración, para darle la gloria a Dios, para darle la gracia, recibir la bendición en esa iglesia. Amén. Amén. Y mire lo que dice. Y cuando reconstruyas, dice, pondré en ella mi voluntad. Qué hermoso esto. Cuando nuestra relación con Dios se restaure, se restablezca, entonces Dios pondrá su voluntad en nuestro corazón. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios, pero este es un tiempo donde nosotros debemos enfocarnos en qué es la voluntad de Dios. Pero primero tenemos que restaurar esa relación con Dios. Quizás creemos que tenemos una buena relación con Dios porque venimos a la iglesia, somos sugieres, soy pastor, pero muchas veces, sinceramente, quizás nos desenfocamos por el trabajo, nos desenfocamos por el ministerio y quizás no podemos alinearnos o enfocarnos en lo que realmente Dios quiere para nosotros. Entonces miren, reedificar la casa y pondré mi voluntad en ella. Dios va a poner su voluntad en nosotros. Amén. Es para restablecer su comunión con el pueblo. Qué hermoso. Siempre Dios tomando la iniciativa de restaurar esa relación con el pueblo de Dios. Amén. Y en el versículo 12, miren lo que dice. Y oyó
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Aleluya. Dice oyó, y cuando busqué lo que significaba oyó dice llama, llama, no es de llamarte, es llama. Llama quiere decir que uno tiene la disposición de obedecer, no es solamente oír. Llama es Israel, oye, prepara tu corazón, abre tu corazón, estés dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Dice, y oyó, llama, Zorobabel, oyó Zorobabel, estuvo dispuesto de obedecer Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, dice Jehová de los ejércitos, versículo 13, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, podemos tener paz. Si Dios está con nosotros, podemos estar seguros. Y si aún este virus nos afecte, ¿qué importa? Nuestro lugar no es aquí terrenal. Nuestro lugar está allá en el cielo. Dice, ni la muerte, ni la persecución, ni cualquier cosa nos puede separar del amor de Dios. ¿Lo creen ustedes? Gloria a Dios. Y miren, cuando uno está dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando uno está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, miren lo que dice en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sataniel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¡Wow! Y yo tengo esta expectativa. Yo creo que después de esto, si tenemos un corazón dispuesto a obedecer, Dios va a despertar en nosotros el espíritu. Así como despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, de Josadac, también lo va a hacer con nosotros. Hermanos, dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, dispuestos a escuchar, llama la voluntad de Dios. Si nos ponemos a Dios, lo ponemos a Dios en el primer lugar, en todo lo que hacemos, y buscamos que su casa sea primero en nuestras vidas, todo lo que hago traerá mayores resultados. Recuerden esto, meditar. Meditemos en este tiempo en nuestros caminos. No le echemos la culpa a nadie. Reflexiona, medita en tus caminos, en cómo hemos vivido hasta hoy. ¿Por qué Dios tuvo que paralizar esto, todo lo que estamos haciendo? ¿Sí? Segundo, poner a Dios en el primer lugar. Una relación con Dios, que lo más importante es tener una relación con Dios. No digas, pero pastor, yo tengo una buena relación con Dios. No, no digas eso. Medítalo. Medita. Decirle al Espíritu Santo, Señor, muestra mi corazón. Amén. Poner a Dios en el primer lugar en tu día. Poner a Dios en primer lugar en todo lo que haces. En que tú puedas tomar las acciones necesarias para que puedas ver cada promesa de Dios cumplida sobre tu vida y mi vida. Yo lo creo, y hermanos, que esta palabra sea una palabra que pueda motivar tu corazón y que Dios despierte un espíritu como así despertó el espíritu de Zorobabel, espíritu de Josué, espíritu de todo el pueblo. Así lo creo. Hermanos, que Dios los bendiga y que esta palabra sea una palabra poderosa en este tiempo para que podamos mirar a Dios, voltear la mirada a Él y recibir su bendición, su poder
y su palabra en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos infunde paz. Tu palabra, Señor, nos da claridad para poder entender estos tiempos. Y, Señor, tú tuviste que paralizar todo. Nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas. Aún, Señor, en las cosas religiosas, tuviste que parar todo para que todos nosotros comencemos, Señor, a enfocarnos en ti, a meditar primeramente en nuestras vidas y a enfocarnos en ti. Y, Señor, reordenar las prioridades de nuestras vidas. Muchas veces decimos, Señor, que cuando hacemos las cosas de Dios, pensamos que esto es la prioridad, pero hay algo más importante, Señor, que servir a ti, sino que es la relación que tú quieres tener. Hablar contigo. Señor, restaurar esa relación contigo. Padre, en este tiempo donde se paralizó todo, podamos restablecer, restaurar nuestra relación contigo, mi Jesús. Y así también, Padre, con nuestra familia. Señor, bendigo a cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Cada familia, cada cabeza del hogar. Derrama tu bendición, Señor, y tu unción sobre sus vidas. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Y también, Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús. Cúbrenos. Padre, gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.